Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean otro sábado más a este espacio, donde hablamos claro, humano y conciencia sobre la salud mental. Soy la psicóloga Jessica González y esto es Frecuencia Mental. El día de hoy vamos a hablar sobre la rumiación desde la psicología. Hay algo que muchísimas personas hacen, pero que casi nunca lo hablan. Y es que terminan una conversación y horas después o incluso hasta días después la siguen repitiendo en su cabeza. ¿Por qué dije eso? ¿Hubiera respondido esta otra cosa? Creo que soné muy raro diciendo esto, o pensaron mal de mí, o ¿y si se molestó? ¿Y si hice el ridículo? Y de pronto tu mente empieza a recrear todas esas escenas por completo, como si fuera un replay infinito. Repites palabras, los tonos, los gestos y hasta los silencios. Y comienzas a analizarlo todo. Todo lo que dijiste, todo lo que no dijiste y lo que crees que quiso decir la otra persona o lo que quizás interpretó la otra persona e incluso hasta lo que pudiste haber dicho. Y aunque parece que estás pensando, muchas veces en realidad solamente estás atrapado en ansiedad. Porque una cosa es reflexionar y otra muy distinta es quedarte mentalmente atorado. ¿Por qué hacemos esto? Primero hay que entender algo que es sumamente importante. Y es que el cerebro humano está diseñado para analizar experiencias sociales. Porque durante miles de años, como hemos comentado en otros episodios, sobrevivir dependía de vivir en grupo. Ser aceptado significaba estar seguro y ser rechazado significaba estar en peligro. Entonces nuestro cerebro desarrolló una hipervigilancia social bastante grande. Por eso nos importa tanto el caer bien, el no equivocarnos y el no ser rechazados, el no sentir vergüenza y no hacer el ridículo en general. El problema es que el cerebro moderno sigue reaccionando al rechazo social casi como si fuera una amenaza física. De hecho, hay algunos estudios que demuestran que el rechazo activa áreas cerebrales relacionadas con el dolor físico. O sea, tu cerebro literalmente siente el rechazo como una amenaza de supervivencia. Y ahí es donde empieza toda esta rumiación. ¿Pero qué es la rumiación? Vale muchísimo la pena el detenernos en este concepto clave, porque muchas personas creen que solamente están reflexionando, cuando en realidad llevan horas atrapadas rumiando. Desde la psicología, la rumiación es un patrón de pensamiento repetitivo y circular donde la persona le da vueltas constantemente a situaciones, a emociones o a problemas, sin llegar realmente a una solución. O sea, la mente no está avanzando, solo está girando con lo mismo. Y es como si corrieras en una caminadora mental, porque te cansas muchísimo, pero eso realmente no te está llevando a ningún lado. Porque la rumiación tiene algo muy engañoso y es que se siente como si fuera útil. Porque la mente te hace creer que si sigues pensando, eventualmente vas a encontrar una respuesta perfecta. La explicación perfecta, la frase perfecta, la forma perfecta de entender lo que pasó. Pero muchas veces realmente no estás resolviendo nada, solo te estás alimentando tu ansiedad. Y por eso hay una diferencia enorme entre procesar y rumiar. Porque procesar sería, ok, esta conversación me hizo sentir incómodo. ¿Por qué me hizo sentir incómodo?
O sea, hay conciencia, hay observación y hay cierta claridad. Pero rumiar suena más, ¿y si pensó esto? ¿Y si me vi ridícula? ¿Y si ya no le caigo bien? ¿Por qué dije eso? Pude haber dicho esto otro. Tenía que haber respondido diferente. Una y otra y otra y otra vez. Sin cierre. Y aquí pasa algo importante desde la neurociencia, porque la rumiación mantiene activo el sistema de amenaza del cerebro. O sea, tu cuerpo sigue reaccionando como si el problema siguiera ocurriendo. Aunque la conversación ya terminó hace horas o incluso días, quizás la otra persona ya ni se acuerda de esa conversación, pero tú sigues rumiando sobre ella. Entonces, mientras más rumias, más ansiedad sientes, más tensión corporal incluso aparece y más difícil se vuelve el soltar el pensamiento. Y es literalmente un bucle. Además, la rumiación suele estar muy relacionada con la ansiedad. Puede también manifestarse en la depresión y con baja autoestima, porque cuando una persona tiene una narrativa interna muy crítica, la mente usa la rumiación como una especie de autovigilancia, como intentando prevenir futuros errores. Pero el problema es que termina convirtiéndose en un autosabotaje emocional, porque la persona no solo está recordando la cosa incómoda que vivió, sino que además la está reviviendo. Y aquí es donde viene algo que es fuerte, porque muchas personas rumiantes crecieron sintiendo que equivocarse tenía consecuencias en general emocionales y en general muy fuertes, y tal vez crecieron siendo muy criticadas por sus cuidadores o por su entorno, muy corregidas, muy juzgadas y sintiendo que tenían que hacer todo bien o todo perfecto para poder llegar a ser aceptadas. Entonces el cerebro aprendió: necesito revisar todo para no cometer errores. Y aunque eso quizás ayudó a sobrevivir en algún momento, en la adultez puede convertirse en agotamiento mental constante, porque ya no es el entorno quien lo está provocando, sino la misma persona. Por eso, la rumiación no es simplemente el pensar mucho, es quedar atrapado en un ciclo mental donde el pensamiento deja de ayudarte y empieza a consumirte y a ocasionarte problemas. Y entender esto cambia mucho las cosas, porque entonces ya no te tendrías que preguntar ¿por qué no puedo dejar de pensar? Sino ¿qué está intentando proteger en mí este pensamiento repetitivo? Y es que tu cerebro quiere corregir el pasado. Y aquí pasa algo bien curioso, porque muchas veces repetimos conversaciones porque el cerebro cree que todavía puede resolverlas, como si pensar más fuera a cambiar lo que pasó, o pensándolo tanto fueras a encontrar otra oportunidad en la que puedes tener una conversación igual. Y es que algo importante es que el problema no siempre es la conversación en sí. Muchas veces no repetimos las conversaciones por la conversación como tal, sino por lo que nos activó emocionalmente. ¿Qué nos hizo sentir? Si nos hizo sentir vergüenza, inseguridad, miedo o alguna sensación de insuficiencia. Porque cuando una interacción toca nuestras heridas emocionales, la mente se obsesiona intentando protegernos, especialmente si crecimos sintiéndonos juzgados, invalidados, criticados, rechazados o teniendo que cuidar muchísimo cada detalle de cómo actuábamos para ser aceptados o incluso el sentirnos amados. Y ahí el cerebro entonces aprende que equivocarse es peligroso o equivocarse socialmente. Entonces empieza a sobrepensar todo y busca esta necesidad de control. Porque repetir conversaciones también muchas veces es un intento de controlar, porque la incertidumbre genera ansiedad.
el no saber qué piensan de ti, no saber si lo hiciste mal, el cómo te percibieron. Y nuestro cerebro odia la incertidumbre, entonces intenta llenarla pensando más. Pero aquí es en donde está la trampa, porque pensar más no necesariamente nos da certeza o nos da más certeza, porque muchas veces solo aumenta nuestra ansiedad. Hay personas que suelen tener una conversación incómoda y seguir con su vida, no pasa nada. Y hay otras que si tienen una conversación incómoda, se destruyen mentalmente durante días, repitiéndola muchísimas veces en su cabeza. La diferencia muchas veces está en qué tanto depende nuestro valor personal de la aprobación externa. Porque si internamente sentimos que nuestro valor depende de si le gusto a las demás personas, entonces cada interacción se vuelve una evaluación. Y ahí cualquier silencio entonces se siente como ser rechazados. Cualquier gesto se siente como una desaprobación y cualquier diferencia se siente como una amenaza. Por eso algunas personas viven agotadas en esta parte social, porque no solo están hablando con otros, sino se están monitoreando constantemente mientras están hablando. Y cuando una persona tiene mucha ansiedad social o está en hipervigilancia emocional, nuestro cerebro entra en modo evaluación. Y entonces, durante conversaciones aparecen pensamientos como: si estoy hablando demasiado, ya lo habré aburrido, habré sonado tonto, ¿se dieron cuenta de que estaba nervioso? O ay, ¿por qué dije eso? Y el problema es que mientras más monitoreas tu comportamiento, menos natural te sientes. Y después tu mente usa eso como una prueba de que genuinamente todo salió mal. Y es un ciclo agotador. Muchísima gente no solo tiene perfeccionismo, digamos, académico o laboral, sino también llegan a tener perfeccionismo social. Es decir, quieren que siempre decir lo correcto, siempre caerle bien a todos, nunca incomodar a alguien más, nunca equivocarse, nunca verse raros, en general no sentirse vulnerables. Pero eso es imposible, porque las relaciones humanas son imperfectas. Y mientras más intentas controlar cada una de tus palabras, más ansiedad va apareciendo. Ahora, imagina mezclar todo esto con las redes sociales. Porque vivimos en una época donde constantemente estamos viendo reacciones. Los likes, las vistas, los mensajes, si me dejaron en visto, las respuestas, digamos, tardías después de tiempo. Entonces nuestro cerebro empieza a obsesionarse todavía más con cómo es percibido. Y las conversaciones ya no solo terminan cuando terminaron en persona, porque ahora pueden seguir durante horas en tu cabeza revisando por qué reaccionó así, o por qué no respondió, por qué está subiendo historias, pero a mí no me está contestando. Y las redes sociales están alimentando muchísimo la ansiedad social moderna, porque están aumentando la hiperobservación interpersonal. Y aquí hay algo que es importante, porque no todos los pensamientos merecen ser analizados, porque la mente produce pensamientos constantemente y muchos son automáticos. Pueden llegar a ser intrusivos, exagerados o catastrofistas. Pero hay personas que si creen que un pensamiento aparece, debe significar algo. Y no. A veces un pensamiento solo es ansiedad intentando protegerte, no la realidad. Además de que tu mente no siempre dice la verdad. Y esto cambia muchísimo las cosas, porque muchas personas viven creyendo todo lo que piensan, pero la mente interpreta. Puede distorsionar, puede exagerar, puede proyectar, especialmente cuando estás
inseguro emocionalmente. Por eso, después de una conversación, puedes convencerte de cosas como, ay, seguramente le caigo mal, o seguro se decepcionó de mí, o pensó que soy una persona rara, sin una evidencia real, solo desde el miedo que sentimos. Y quizás sí lo pensó, pero tampoco es la peor cosa del mundo. Y probablemente tampoco lo sabrás. ¿Y por qué es tan difícil dejar de pensar? Porque el cerebro cree que pensar repetidamente te va a proteger de alguna manera, como si analizar suficiente pudiera evitar futuros errores. Pero en realidad ocurre completamente lo contrario, porque mientras más sobrepiensas, más ansiedad generas. Mientras más ansiedad, más necesitas analizar y se convierte en este círculo. Y esto no solo pasa mentalmente, porque nuestro cuerpo también reacciona. Porque cuando algo socialmente te está activando, el sistema nervioso responde. Aumenta tu tensión, aumenta tu cortisol y te pones alerta. Entonces tu cuerpo queda enganchado a esa experiencia. Por eso, incluso horas después, sigues sintiendo ansiedad, aunque la conversación ya haya terminado. Tu cuerpo todavía se siente amenazado y aquí aparece algo que es muy humano, porque muchas personas sobrepiensan porque creen que ahí evitarán equivocarse otra vez, como si el análisis extremo pudiera protegerlas. Pero nadie puede controlar completamente cómo será percibido, ni evitar toda esa incomodidad social que puede aparecer, ni garantizar el agradarle a todos. Es imposible agradarle a todos. Y aceptar eso da miedo, porque implica soltar el control. Pero aquí vamos a hablar un poco sobre la relación entre estos pensamientos y el autoestima. Las personas con autoestima frágil pueden, digámoslo frágil o bajo, suelen quedar más atrapadas en sus pensamientos porque internamente sienten que cualquier error está confirmando algo negativo sobre sí mismos. Entonces, un momento incómodo no se vive como, fue una conversación rara, sino se vive como, algo está mal conmigo. Y ahí el pensamiento deja de ser análisis, sino se vuelve un ataque interno. Y esto cansa muchísimo, porque nuestro cerebro no está descansando al estar rumiando todo el tiempo, porque está constantemente evaluando, constantemente interpretando y anticipando, y llega a un punto en donde ya no se está disfrutando realmente el convivir. Solamente estamos analizando el cómo estamos conviviendo. Y es que nuestro cerebro no quiere la verdad, quiere sentirse seguro. Y aquí entra una parte muy interesante desde la neurociencia, porque muchas personas creen que cuando sobrepiensan, su cerebro está intentando descubrir la verdad detrás de todo eso que acaba de ocurrir. Pero en realidad, muchas veces el cerebro no está buscando la verdad, está buscando sentirse seguro. Y esto cambia mucho la conversación porque el cerebro humano está diseñado para priorizar supervivencia antes que la objetividad. Por eso nuestra mente tiene un sesgo natural hacia detectar amenazas, hacia detectar errores o incluso hasta detectar posibles rechazos. De hecho, nuestra amígdala, que es una estructura cerebral relacionada con el miedo y la detección del peligro, se activa muchísimo ante situaciones sociales ambiguas. O sea, a veces ni siquiera pasó algo grave, pero nuestro cerebro ya está interpretando esa incertidumbre que estamos sintiendo como una amenaza potencial. Un silencio raro, una respuesta corta, una cara seria, e incluso hasta no recibir un sticker por mensaje, y automáticamente el cerebro empieza a llenar esos espacios vacíos, pensando que hiciste algo, o que la otra persona está molesta, o que hablaste de más,
porque nuestro cerebro odia esos vacíos de información. Entonces intenta llenarlos inventando explicaciones para poder recuperar esa sensación de tener el control sobre las cosas. Y aquí es en donde pasa algo interesante, porque nuestro cerebro recuerda más intensamente las experiencias emocionalmente incómodas que las que son neutrales. Y eso tiene una explicación evolutiva. Nuestros antepasados necesitaban recordar peligros para poder sobrevivir. Entonces, nuestros cerebros aprendieron que hay que darle prioridad a las cosas negativas. Por eso, si tienes 20 conversaciones normales y solo una que fue rara o incómoda, seguramente podrás obsesionarte únicamente con esa una que te hizo sentir incómoda. Y tu mente no lo hace porque seas una persona débil o que algo esté mal en ti. Lo hace porque está biológicamente diseñada para detectar posibles amenazas sociales. Además, cuando una conversación te genera ansiedad, se activa algo llamado red neuronal por defecto, que es una red cerebral asociada con la autorreferencia, con los pensamientos repetitivos, con nuestro análisis interno y con nuestra imaginación social. Además de que nos ayuda a construir todos esos escenarios mentales que estamos repitiendo. Y es básicamente la red que se activa cuando tu mente se va y hay ansiedad o inseguridad emocional. Esa red puede quedarse hiperactiva. Por eso una persona puede estar bañándose, manejando, intentando dormir o trabajando, lo que sea, y de pronto regresar mentalmente a una conversación de hace 3 días, como si nuestro cerebro no pudiera soltarla. También hay algo importante con el cortisol y nuestra adrenalina. Cuando una interacción social se vive como una amenaza, aunque objetivamente no sea una amenaza, el cuerpo libera sustancias relacionadas con el estrés y eso hace que nuestro cerebro marque más intensamente la experiencia. Es como si dijera, esto fue importante, así es que no lo olvides. Por eso las conversaciones emocionalmente incómodas se sienten tan difíciles de sacar de nuestra cabeza. El cerebro las archivó como una prioridad emocional. Mientras más ansiedad tiene una persona, más sobreestima la cantidad de atención que los demás le están prestando. Y esto en psicología social se le conoce como el efecto spotlight, el famoso efecto reflector. Creemos que todos notaron nuestro error, que todos recuerdan lo que dijimos y que todos están analizando nuestras conductas, cuando la realidad es que la mayoría de las personas simplemente están demasiado ocupadas en sí mismas, pero nuestro cerebro ansioso siente que estamos siendo constantemente bajo observación y evaluados. Y honestamente, entender esto nos puede dar muchísima paz, porque nos damos cuenta de algo importante, y es que no todas las cosas que nosotros pensamos después de una conversación son intuición. Muchas veces simplemente es un cerebro intentando protegerte de una manera no tan adecuada, solo exagerando peligros que realmente no son tan grandes. Y si te has sentido identificado con todas estas cosas, no te vayas porque te vamos a dar unos tips de cómo salir de ahí. A veces avanzar es simplemente respirar. En un momento regresamos. Alegría musical en nuestra programación, con canciones mexicanas que son puro corazón. ¡Viva México, señores! Nuestra música también, en música ranchera, Radio Ranchito es la primera. En la mañana muy tempranito, despierte con alegría, con la música bonita de Radio Ranchito, que es la mejor compañía.
ranchito me gusta más. Lo que piensas importa. Retomamos la sesión en Frecuencia Mental. Estamos de vuelta. Y bueno, si te sentiste identificado o eres una de esas personas que se la pasan repitiendo las conversaciones en su cabeza después de que ocurrieron, te voy a dar algunos tips de cómo empezar a salir de ahí. El primero es que aprendas a identificar cuando estás reflexionando y cuando solo estás rumiando. Reflexionar ayuda y rumiar desgasta. Esa es básicamente la diferencia. Lo segundo es dejar de asumir que todo pensamiento es verdad. No todo lo que piensas refleja la realidad. A veces refleja tus miedos o inseguridades. El tercero es aprender a tolerar la incertidumbre, porque no siempre sabrás lo que piensan los demás. No siempre le caerás bien a la gente y de cualquier manera vas a sobrevivir. El cuarto es dejar de buscar la perfección. Ser humano implica ser imperfecto, momentos incómodos, malentendidos, errores, tener silencios raros, y eso no destruye nuestro valor. Y el quinto es preguntarnos honestamente, ¿estoy intentando entender o estoy intentando controlar la situación? Porque muchas veces el sobreanalizar, el sobrepensar, nace del miedo a perder la aprobación de los demás. Y ahora vamos a pasar a este cansancio de vivir editándonos todo el tiempo, porque es una cosa que ocurre muchísimo con las personas que sobrepiensan conversaciones, porque empiezan a relacionarse más desde este monitoreo que desde la presencia real de estar cara a cara con otra persona. O sea, ya no estás hablando realmente, sino estás viviendo, tampoco estás viviendo la conversación, sino estás evaluándote. El cómo te ves, el cómo te sientes, el si estás diciendo demasiado o si estás cayendo bien. Y eso genera que la persona deje de sentirse espontánea y empiece a sentirse como que está actuando, como que está en un performance eterno, como si tuviera que estarse supervisando constantemente para evitar el equivocarse. Eso desgasta porque convivir deja de sentirse natural y empieza a sentirse como si tuvieras que desempeñarte de una manera correcta. Aquí nuestro cerebro entra en algo parecido a una autoprotección, y es que nuestra corteza prefrontal, que participa en el análisis, control y evaluación, empieza a estar hiperactiva, a hiperactivarse. Entonces la persona ya no solo está conversando, sino también se está observando, y mientras más se autoobserva, más artificial nos sentimos. Y mientras más artificial te sientes, más piensas que algo salió mal. Y es un círculo muy cruel, porque intentas controlar tanto tu comportamiento que terminas sintiéndote como si estuvieras desconectado, como si fueras un espectador. Y honestamente, muchas personas ni siquiera se dan cuenta de cuánto tiempo viven así, hasta que un día están agotadas. Y no porque odien convivir, sino ya no quieren interactuar tanto, porque convivir se volvió algo psicológicamente demandante, porque su mente nunca está descansando, siempre está corrigiendo, evaluando, anticipando e interpretando. Nuestra mente puede llegar a convertir posibilidades en hechos, y de hecho usualmente así funciona la rumiación. Hay algo peligrosísimo que hace la ansiedad, y es que confundimos posibilidades con realidades. Porque una cosa es pensar, tal vez a esa persona no le caí tan bien,
Y otra muy distinta es asumirlo automáticamente, como que lo eché a perder. Pero el cerebro ansioso llena huecos rapidísimo y normalmente lo llena con interpretaciones negativas, por supuesto. Y esto tiene relación con sesgos cognitivos, distorsiones mentales que alteran el cómo estamos interpretando nuestra realidad y el cómo estamos interpretando las situaciones que nos ocurren. Por ejemplo, como si pudiéramos leer la mente, el creer que sabemos lo que otros piensan, el estar catastrofizando todos los escenarios posibles o el estar personalizando todas las situaciones, es decir, el sentir que todo lo que pasa tiene que ver conmigo, el sobregeneralizar, es decir, si esta conversación se sintió rara, entonces tal vez es que no es la conversación la que fue rara, sino soy yo. Y lo complicado es que cuando estás emocionalmente activado, todo esto se siente real. No parece que sea solo la ansiedad, sino es nuestra intuición. Y por eso mucha gente termina creyendo cosas durísimas sobre sí mismas, sin esta evidencia real, solo porque su cerebro repitió tantas veces una interpretación que terminó convirtiéndose en una realidad para sí mismo. Y aquí vale la pena recordar que un pensamiento repetido no automáticamente se convierte en realidad. A veces solo se convierte en un hábito mental. Y es que el silencio también dispara pensamientos. Hay personas que toleran muy mal los silencios después de una conversación, porque el silencio deja espacio para poder interpretar. Y una mente que está todo el tiempo ansiosa, o muchas partes del día ansiosa, odia interpretar sin certezas. Entonces aparece esta necesidad de revisar. ¿Por qué no me respondió? ¿Por qué fue tan seca la otra persona? ¿Dije algo mal? Y mientras más incertidumbre, aparece más imaginación. Pero esta imaginación usualmente no está bien encaminada. El problema es que el cerebro suele completar estos vacíos desde las inseguridades personales, no desde las cosas objetivas. Si tú ya sientes miedo al rechazo, probablemente interpretarás la distancia como que algo malo está por ocurrir, como que la otra persona ya no te quiere o hiciste algo mal para que ya no te quisiera. Si sientes miedo a no ser suficiente, probablemente vas a interpretar todo como desaprobación. O sea, muchas veces no reaccionamos a las cosas objetivas que ocurrieron, reaccionamos a lo que creemos que significa sobre nosotros mismos. ¿Y por qué usualmente toda esta rumiación ocurre más por la noche? Seguramente mucha gente se identificará con esto. Durante el día quizás puedas lograr distraerte, pero en la noche tu mente empieza con conversaciones que regresan, los errores regresan, las dudas regresan, y esto también tiene una explicación. Porque cuando disminuyen estos estímulos externos, el cerebro tiene más espacio para pensamientos internos. Además, cuando estamos cansados, la regulación emocional decrementa. Por eso en la noche todo parece más grave. Todo puede parecer más vergonzoso o hasta más definitivo. Y hay estudios que muestran que el cerebro fatigado interpreta las experiencias de manera más negativa. O sea, tu mente nocturna no siempre es objetiva y a veces solo simplemente está agotada. Y aquí viene algo más profundo, porque a veces repetir conversaciones no solamente es ansiedad, también puede convertirse en una forma de autocastigarnos, porque hay personas que crecieron sintiendo que el cometer errores merecía culpa, merecía vergüenza o merecía rechazo. Y esto muchas veces pues viene de la forma en la que fuimos criados o cómo nos trató nuestro entorno. Entonces,
Cuando sienten que hicieron algo mal, la mente entra en juicio interno automático. Se repasa todo, se critica, nos humillamos mentalmente como si castigarnos fuera a convertirnos en mejores personas. Pero las cosas no funcionan de esa manera. La vergüenza rara vez genera un crecimiento sano. De hecho, usualmente genera miedo, y una persona que vive desde el miedo termina relacionándose desde la tensión constante. Y quizás una de las cosas que son más difíciles de aceptar es que nunca vamos a poder controlar completamente el cómo nos están percibiendo los demás. De hecho, el cómo nos perciben los demás no es algo que podamos controlar. No importa cuánto analices, cuánto te esfuerces, cuánto edites tus palabras, cuánto intentes acercarte a la perfección. Siempre habrá personas que malinterpreten algo, personas que no conecten contigo, personas que te lean desde sus propias heridas, desde sus propias expectativas, desde sus propios prejuicios. Y eso no significa que tengas algo mal o que estés haciendo mal. Significa que eres humano relacionándote con otros humanos. Pero muchas personas viven como si cada interacción definiera su valor, como si una conversación incómoda pudiera confirmar que no eres suficiente, que siempre arruinas todo. Y honestamente, qué pesado es vivir sintiendo que cada palabra tiene que pasar por un filtro de perfección que no existe. Qué agotador es sentir que tienes que calcular cómo sonar, cómo verte, cómo responder, cómo reaccionar, porque ya no estás disfrutando el convivir, estás sobreviviendo socialmente. Y lo más triste es que mientras más intentas controlar cómo te están percibiendo, más te estás desconectando de ti mismo, porque empiezas a construir versiones aceptables de quién eres, que utilizas según con quién estés. Versiones menos intensas, menos raras, menos emocionales, menos auténticas, solo para reducir el riesgo de ser rechazado. Pero vivir así tiene un costo enorme, porque llega un punto donde ya ni siquiera sabes cómo eres cuando no estás intentando agradarles a los demás. La mente ansiosa cree que si piensa suficiente, eventualmente encontrará tranquilidad. Pero usualmente el sobrepensar viene de la ansiedad. Entre más piensas, más dudas. Porque la ansiedad no está buscando respuestas, busca una certeza absoluta. Y la certeza absoluta en relaciones humanas simplemente no existe. Nunca vas a poder controlar lo que otros sienten, lo que otros interpretan o incluso hasta lo que recuerdan de ti. Y aunque eso da miedo, también puede ser liberador, porque entonces dejas de cargar con una responsabilidad que es imposible. Tal vez la paz mental no viene de revisar cada conversación 20 veces. Tal vez viene de desarrollar la capacidad de tolerar que no todo va a salirnos de manera perfecta. A veces vamos a decir cosas raras, a veces vamos a incomodar a las demás personas o habrá silencios incómodos. A veces vamos a conectar increíble con alguien y otras veces no. Y nada de esto define completamente quién eres, porque una conversación incómoda no resume nuestro valor. Un momento raro no resume nuestra personalidad. Un error no resume nuestra identidad. Pero una mente insegura sí puede hacernos creer todo eso. Por eso es tan importante aprender a cuestionar nuestros propios pensamientos, en lugar de estarlos simplemente obedeciendo automáticamente. A veces
Sanar no significa dejar de tener ansiedad de inmediato, porque tener ansiedad es natural. Significa dejar de convertir cada pensamiento en una emergencia, dejar de reaccionar como si cada duda necesitara una resolución de manera inmediata y poder decir, estoy teniendo este pensamiento, pero eso no significa que sea verdad. Y eso nos cambia muchísimo la perspectiva, porque llega un punto en donde tenemos decidido decidir algo importante. Si queremos seguir usando toda nuestra energía intentando controlar percepciones o empezar a usar esa energía para comenzar a vivir más presentes, para ser más auténticos, para ser un poco más libres. Y quizá la verdadera libertad emocional no es dejar de pensar, sino es dejar de creer que nuestro valor depende de nunca incomodarnos nosotros mismos y de nunca ser malinterpretado, porque eso no es humanidad, eso es perfección y la perfección es imposible. Y al final las personas que más paz transmiten no son las que nunca se sienten inseguras, son las que aprendieron a no destruirse mentalmente por ser humanas. Porque sí, a veces decir algo raro, a veces una conversación no saldrá como esperábamos, a veces alguien no nos entenderá y aún así nuestra vida va a continuar y nuestro valor va a seguir estando intacto. Merecemos descansar mentalmente de nosotros mismos. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como frecuencia-mental. Cuéntanos tu historia al 4433 3819 39. Gracias por llegar a este momento de este episodio. Antes de irme me gustaría agradecer a Radio Ranchito y a Presumiendo México por este espacio para que este tipo de información llegue a más personas. Soy la psicóloga Jessica González, esto es Frecuencia Mental y recuerda que aquí platicamos de lo que sí duele, de las cosas que casi no se dicen y de cómo construir una vida más consciente. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental.